Buenos días compañeros. Bueno, a nuestro grupo le corresponde realizar la presentación sobre diabetes mellitus. Los integrantes son Valeria Fonseca Álvarez, María José Cerrú Díaz y Maynor Vinicio Vega Blanco. Vamos a hacer un pequeño resumen de la epidemiología, la mortalidad, la historia, qué es la diabetes, los tipos de diabetes, los factores de riesgo, los tratamientos no farmacológicos, los tipos de ejercicios y las contraindicaciones para la actividad física. Vamos a iniciar con la presentación. Epidemiología. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se duplicó la cantidad de pacientes con diabetes mellitus en los últimos 20 años. Esto debido a hábitos no saludables, mayoritariamente por la falta de actividad física y la obesidad en estas personas, siendo los países de ingresos medios y bajos los de mayor prevalencia. La prevalencia de diabetes mellitus diagnosticada es de un 10% y la no diagnosticada alcanza el 2.8%. Esto según el Ministerio de Salud en 2019. Entre el 2014 y el 2018 se notificaron un promedio de 8.851 casos por año, llevando una tasa de 181 casos por cada 100.000 habitantes. Las provincias de Punta Arenas alcanzaron 261 casos, San José 205 y Cartago 198 casos por cada 100.000 habitantes. Los cantones con mayor prevalencia de diabetes fueron Acosta con 425, Palmares con 404 y Parrita alcanzó 369 casos por cada 100.000 habitantes. Y la población con menor incidencia de diabetes fue Alajuela, Talamanca y Atenas. Esto en el 2019. Después de los 40 años aumenta la incidencia, pero la mayor incidencia se da entre pacientes de 65 a 69 años, alcanzando 647 casos por cada 100.000 habitantes. De estas, las más afectadas son las mujeres, que tienen más prevalencia de diabetes. Y como dato, en Estados Unidos 25.8 millones de personas tienen diabetes mellitus, un porcentaje que alcanza el 8.3% de la población. Esto según Matson en el 2015. Se han clasificado 79 millones de individuos como prediabéticos. La prevalencia de prediabetes y diabetes tipo 2 está creciendo de forma alarmante por estos hábitos no saludables. Como vemos acá, para el año 2015, 30.3 millones de personas en los Estados Unidos, una tasa de 9.4%, tenían diabetes. Esto según los datos que nos da el Instituto Nacional de la Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón, un poquito más alto que el estudio que hizo Matson. Más de una de cada 4 personas no sabían que tenían la enfermedad, y la diabetes afecta a una de cada 4 personas mayores de 65 años. Alrededor del 90 al 95% de los casos en adultos corresponden a diabetes tipo 2. Hablar de la mortalidad. Bueno, debido a la diabetes, 1.299 pacientes fallecieron en el 2016. La tasa que alcanzaron fue de un 26.3% por cada 100.000 habitantes, donde el grupo de 65 años o más fue el más afectado, con una mortalidad de 443 casos por cada 100.000 habitantes. Esto igual según los datos del Ministerio de Salud en 2019. En el año 2014, el porcentaje de adultos que tenían diabetes era un 8.5%, mismo porcentaje o muy similar al de Estados Unidos. En el 2015 fallecieron 1.600 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes, y los niveles altos de glicemia fueron la causa de otros 2.2 millones de muertes en el 2012, esto según la Organización Mundial de la Salud para el 2018. La diabetes en la época de las cavernas pudo haber sido un factor de selección positiva, ya que ellos pasaban muchas horas sin comer, porque como se dedicaban a cazar,
Entonces se caracterizaba como una forma de respuesta a los altos niveles de insulina frente al estímulo del alimento. En aquel momento, el sujeto que pudiera asimilar de mejor forma y destinar ese alimento a los depósitos de energía iba a tener una mayor posibilidad de sobrevivir por los largos periodos de ayuno. Ellos tienen que esperarse hasta poder cazar para volver a comer. Entonces, en aquel momento sí pudo haber sido un factor de selección positiva. En este momento, como la gente es tan sedentaria, no se moviliza y como comen tan mal, ya no es un factor que sea adecuado. Después, bueno, la diabetes proviene del griego atravesar y militus de la palabra latina que equivale a miel o a dulce. Areteo indicó que es una afección crónica caracterizada por orina abundante y dulce como la miel, además por sed intensa. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad causada por un alto nivel de azúcar en la sangre. Cuando el cuerpo es incapaz de suplir las necesidades de insulina o no puede utilizarla de forma adecuada, la glucosa se mantiene en el torrente sanguíneo y no logra llegar a las células. Esto hace que se mantenga circulando dentro del cuerpo y que las células no la puedan absorber. Con el paso de los años, este exceso de glucosa puede traer complicaciones de la salud. Bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de diabetes? En 1997, el Comité de Expertos en Diagnóstico y Clasificación de la Diabetes mellitus lo dividió en 4 grupos. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus gestacional y otros tipos específicos de diabetes que aparecen de forma secundaria a otros trastornos. Bueno, la diabetes tipo 1. Esta es la más frecuente en niños y adultos jóvenes. Normalmente se caracteriza por que las personas tienen mucha hambre, comen, pero no logran aumentar de peso. Esto debido a que el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que producen la insulina, por lo que las personas no pueden producirla y tienen que usar insulina diariamente para poder sobrevivir. La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes. Tiene mayor prevalencia en pacientes con edades medias o adultos mayores. Se caracteriza porque el cuerpo no produce la suficiente cantidad de insulina o no la utiliza de forma adecuada. La diabetes gestacional se presenta en algunas mujeres durante el embarazo, pero ella desaparece después del nacimiento del bebé. Sí hay que tener en consideración que cuando una mujer tiene diabetes gestacional, presenta mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2 en años posteriores. Entonces hay que tener un cuidado o un control más extenso con estas personas. Otros tipos de diabetes. Bueno, se incluyen entre los menos comunes la diabetes monogénica, que es hereditaria, y la diabetes relacionada con la fibrosis quística. Este tipo de diabetes puede presentarse con otras enfermedades endocrinas como lo son la agromegalia, síndrome de Cushing, la feocromocitoma, enfermedad pancreática o si hay extirpación del tejido pancreático. ¿Cómo se puede diagnosticar? Bueno, según López, la diabetes mellitus se puede diagnosticar bajo los siguientes criterios. Cuando nos hacemos un examen de glicemias al azar y superan los 200 miligramos por decilitro, con síntomas como poliuria o polifagia. La glicemia en ayunas, si es igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, o la glicemia 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de glucosa disuelta en agua, o igual o sobre los 200 miligramos por decilitro.